Bueno, al cabo nada más era plática. Los que van a ver el curso o los que ven la clase el día de hoy van a decir, bueno, de lo que me salvé, ¿verdad? Pero bueno, muy bien, jóvenes, gracias por su aportación, porque si no, ¿qué iban a ver los que no se pudieron presentar? Bueno, ¿alguien más? Gracias, Daniel, por tu participación. ¿Alguien quiere hablar algo de lo que esperamos en el curso? Yo lo que espero es que ustedes trabajen mucho, jóvenes. No se les olvide que yo soy un tutor, yo no vengo aquí a darles la explicación de todo el tema. Yo el día de hoy les voy a decir qué es lo que deben de estudiar en esta semana, qué actividad van a resolver y más o menos indicarles qué problemas pudieran presentarse en el momento que vean los temas. Pero yo voy a estar al pendiente todos los días, ¿verdad? En la plataforma para ver sus preguntas o sus mensajes, que me saluden o que me digan buen día, maestro, buen día, profesor. Y si tienen dudas sobre los temas que estamos viendo, en ese momento preguntarme y yo poder contestarles, ¿verdad? Para que esa confianza la tengan, de que no, pues no me contesten toda la semana, hasta el día de la sesión síncrona lo vuelvo a ver y le hago la pregunta. Sé que va a ser un poco complicado porque pues no son nada más ustedes 10 o 12 que están aquí en la sesión, son 24. Tengo otros grupos, pero no importa, se le tiene que dar espacio a cada uno y vamos a salir adelante. Pero bueno, ¿alguien más que quiera comentar algo? Yuli, Luz María, Mónica. Hacker Crack, adelante. ¿Cuál es tu nombre, Hacker? Sí, buenas noches. Araceli Valdés. Buenas noches. Hacker Araceli Valdés. Mucho gusto, Araceli. Yo quería saber. Ok. Quería saber si. Ya hasta me había dado miedo, dije a ver qué va a pasar. ¿Va a poner alguna recomendación? Se te corta. Es de videos de. De recomendaciones se te corta toda la comunicación. de YouTube o algunos videos, porque yo sí voy a estar con las matemáticas prácticamente. Bueno, mira, lo importante aquí es que... ¿Perdón? Se te corta todo lo que dijiste, no te escuché prácticamente nada. Lo que pasa es que nada más vi algo de videos de YouTube que se pudieran responder algunos. Muy bien. Araceli, ¿verdad? No se te escucha nada, Araceli. Lamentablemente no se escucha nada. Ahorita voy a tratar de hablar un poco sobre los videos que te interesan. Sí, gracias. Mónica, ¿querías hablar algo, decir algo? ¿Levantó la mano Mónica? Bueno. Yo no puedo limitarlos a lo que yo les pudiera sugerir en cuanto a videos. Ustedes saben más que yo que ahí hay más de lo que nos imaginamos, ¿no? Yo pudiera tener y decirles darles alguna orientación de qué videos vean, pero ahí hay videos hasta no sé, hasta aventar para arriba. De lo que ustedes quieran encontrar, ahí lo hay. Entonces, Luna Mont, adelante, Luna. Buenas noches, maestro. Buenas noches. Nada más quería compartir que a mí siempre me han dicho que soy bien buena para las matemáticas. Y me dicen, es que eres bien buena para las matemáticas. Y el primer tetra lloré con las matemáticas, no lo entendía, entonces... ¿De alegría pues, o qué? No, mándeme. De alegría, porque decían que eras bien buena y tú, feliz. No lo entendía, entonces digo, ¿ahora qué me espera el segundo tetra?
Entonces, pues espero esté igual que el primero, pero que no empeore en dificultad, porque sí se me batallé mucho para entenderles. Bueno, lo que vamos a procurar es que no llores, y si lloras, que sea de alegría por la calificación buena que obtengas, ¿no? Sí, muchas gracias. Ándale pues, Luna. ¿Alguien más? Yuli, querías levantar la mano. Luz María. Adelante, Luz María. Hola, buenas noches a todos, buenas noches, profe. Yo, al igual que Luna, digo, no lloré, no llegué hasta ese punto, pero también se me hizo un poco complicado, y tal vez muchos de los compañeros de hoy estuvieron en la misma clase conmigo en el tetra pasado, y la maestra explicaba más rápido que inmediatamente, o sea, iba súper rápido y era un tanto complicado entenderlo. Por mi parte, yo, con mis compañeros del trabajo, les pedí asesoría y pues ellos me apoyaban en entender un poco. Igual y no terminé de comprender porque hace mucho tiempo, o sea, hace un muy buen de tiempo que no he estudiado ni he tocado esas bases de las matemáticas, entonces sí se me hace un poco complicado, la verdad, esa parte. Pero pues igual y ahí vamos, ¿verdad? Viendo videos y con la asesoría de ellos, que la verdad me apoyan bastante mis compañeros de trabajo, pero igual y como quiera tengo muchas dudas, en mis calificaciones. De hecho fue la calificación más baja que tuve, matemáticas, a diferencia de todas las demás. Y pues espero que este tetra no se me complique tanto como el pasado en esa materia, la verdad. Pues vamos a hacer lo posible por no ir tan rápido, aunque el programa a veces nos lo exige, ¿verdad? Es un tema por semana y hay que completar el programa. Sin embargo, bueno, pues yo pienso que de 2 o 3 conceptos importantes que tengamos uno sólido, ya vamos de ganancia, ¿no? Si hablamos de 10 y 5 los tenemos bien, pues no importa que nos falten los otros 5, ya habrá momento para poder abordarlos. Pero sí, vamos a hacerlo. Y ahorita que me comentabas, Luz María, hay que hacer una evaluación diagnóstica. Por ahí estoy preparándola para subirla a la plataforma. Va a aparecer ahí del lado derecho donde dice examen, para que en estos días, yo creo que mañana más tardar, van a tener toda la semana para que el día que lo elijan hagan su evaluación diagnóstica. Son unos ejercicios muy sencillos, son ecuaciones de primer grado, ¿verdad? Para que se acuerden, para que vean cómo está su nivel, más o menos, y yo darme cuenta de lo que por ahí tendremos que abonar o darle un poquito más de atención. Muy bien, gracias, Mónica, para iniciar ya con el tema. A ver, adelante, Mónica. Sí, una disculpa, maestro. Lo que yo entiendo de mis compañeros, yo creo que todos pasamos por lo mismo, y era porque, por ejemplo, el maestro que yo tenía, no tenía una sincronía fija. De repente se conectaba o nos mandaba media hora antes, me voy a conectar, y luego ya no sabíamos de él 15 días, hasta dentro de 15 días ponía igual 15, media hora antes, nos decía, ya va a clase. Entonces yo creo que eso es lo que nos complicaba. Así las matemáticas son bonitas, pero también complicadas un poco. Y el maestro sí era muy difícil de localizarlo. Bueno, afortunadamente yo sí tengo, no lo conozco al profesor, ni tampoco quiero hablar ni expresar nada en contra de él, pero tengo yo esa disposición, ¿verdad? Luego a veces la tenemos y no nos da el tiempo, pero al menos yo sí tengo la disposición. Espero sí estar en el momento que ustedes me consulten, y como les digo, a lo mejor me tardo 1 hora, 2 horas, pero no días para contestarles. O a lo mejor en el mismo día les contesto, ¿no? O en la noche, cuando ya estamos viendo al final nuestro resumen. Ahí es muy importante. Van a ser todos los días como hoy, los lunes a las 8 de la noche. Generalmente soy puntual. No es porque hoy es el primer día de clase, no, sino generalmente yo soy puntual. Abro a las 8 y a las 9 nos estamos despidiendo porque luego tienen otra clase, ¿no? Tienen, creo que por ahí, inglés.
o no sé cuál sea el caso de ustedes. Pero sí, vamos a aprovechar esos 60 minutos que tenemos para poder pues avanzar y dar pasos sólidos, pasos firmes, ¿verdad? Muy bien, gracias, Mónica. ¿Alguien más? Veo a Gabo que hay por ahí, no sé si esté atendiendo a algún paciente o algo, Gabo. ¿Estás Sí, maestro, operando a alguien? No, es que ya estoy aquí en el trabajo en un hospital y entro a las 8. Ah, sí. Entonces, No, yo dije, ya tienes ahí alguien en el quirófano porque se ve como que hay una lámpara No. arriba y una mesa. No, no, es la entrada. Allá está al fondo, allá está mi pacientita, y allá está todo el pasillo de todos los pacientes, ahí están todos los enfermeros, ¿sí? Pero sí, no, ahorita ando aquí y dije, no, pues me voy a conectar. Ahorita estoy adelantando mi expediente, pero Qué no estoy bueno, atendiendo. qué bueno, no, pues felicidades y un orgullo que personas como tú sigan preparándose y a salir adelante, ¿no? Qué bueno conocer a alguien en ese medio tan difícil en estos últimos años. Pues me voy a sentir muy orgulloso de tenerte como alumno, Gabo. Yo creo que tus compañeros de tenerte a ti ahí como Yo también. ¿verdad? Ándale, Muchas pues. Muy bien. Bueno, si alguien quiere comentar algo más, me gustaría que viéramos el temario. Déjenme ver si lo tengo yo por aquí. Ok, voy a tratar de compartirlo. ¿Sí lo ven? No, maestro, no se ve. No, profe. No se ve, maestro. Ahora sí. No, maestro. Ya, ahora sí. Ya Sí, se ¿no? está viendo. Ahí está. Ahora Ok. sí, ya, profe. Ok, el temario es de la licenciatura, es de licenciatura y es Matemáticas 2, ¿verdad? Bueno, si ustedes recuerdan el libro de texto que llevaron el tetra pasado, pues es el mismo, es el de Matemáticas para Administración y Economía de Ernesto Hausler, ¿verdad? Y Richard Paul en la 10ª edición, editorial Pearson. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Pues continuar con el capítulo 5, en el tetra pasado vieron del 1 al 4, ¿verdad? Bien. En el tema, perdón, la continuación de los temas, pues es simplemente el desarrollo normal que se llevan en las materias de matemáticas. No porque lo anterior haya sido un poco complicado el poder comprender algunos conceptos, se nos va a hacer una bola de nieve y ya no vamos a poder entender estos acá. A veces cuando hablamos de un tema subsecuente, por ejemplo, de las funciones exponenciales, nos queda claro lo anterior. Cuando vemos una gráfica, nos queda claro lo que nos querían explicar anteriormente. Voy a hablar rápidamente de los temas que abordan aquí este programa y de los capítulos, ¿no? El primero es el tema de las funciones exponenciales y logarítmicas. Ustedes saben que hay funciones lineales, ¿verdad? Una ecuación lineal es aquella que muestra una relación directa o inversa entre dos variables o más. Por ejemplo, si yo tengo y igual a 4x, ahí sí vemos nosotros esas variables tienen un exponente 1. Y igual a 4x, y y x no tienen exponente diferente. Si yo dijera y igual a 4x cuadrada, entonces sí ya no es una ecuación lineal. Estoy hablando de ecuaciones lineales
y igual a 4x o y igual a 2 más 5x, etcétera, ¿no? Esas funciones lineales ya se vieron. Vamos a ver aquí funciones exponenciales y logarítmicas. Y lo más interesante es la aplicación que tienen en el mundo real. ¿Por qué las funciones exponenciales y logarítmicas son importantes? Porque nosotros, dentro de nuestra actividad profesional, pues conocemos un concepto, o más bien siempre está presente un concepto de sumo interés, que es valga la redundancia, el interés. El interés que se cobra por dinero ajeno, o el interés que se cobra por hacer uso de un dinero que no tenemos, o hacer que nuestro consumo, que nuestro gasto se realice cuando no tenemos ese dinero, ese efectivo disponible. Recurrimos al crédito y el crédito pues tiene un costo. Ese costo se conoce como interés. Bueno, pues hay un interés compuesto. ¿En qué consiste el interés compuesto? Al abordar el tema de funciones exponenciales y logarítmicas, pues vamos a tratar de comprenderlo, ¿verdad? En el tema número 2, o en el capítulo 6, vamos a hablar acerca del álgebra de matrices. La palabra álgebra también ya me está causando problemas. ¿Por qué? Bueno, pues es que el álgebra son ecuaciones y son variables y olvídate de más por más es más y más por menos es menos y menos entre menos es más y que primero multiplicar y luego sumar me complica. Entonces, pues no crean eso. El álgebra de matrices lo que va a hacer es simplificarme la resolución de ecuaciones, ¿sí? Vamos a poder resolver sistemas de ecuaciones con métodos únicamente de suma, resta y multiplicación. ¿Sí alguien quería opinar algo? No, bueno. Ok. Bueno, en el álgebra de matrices son métodos muy simples, ¿verdad? Hay que usar una matriz, es decir, un ordenamiento numérico, donde vamos a colocar los coeficientes de las variables y las constantes que aparecen en una ecuación, y estos son para resolver sistemas de ecuaciones, es decir, resolver un sistema de 2, 3, 4, 5, hasta n número de ecuaciones. Pero lo vamos a hacer a través de operaciones de suma, resta, multiplicación, y no van a ser tan complicados como a veces pensamos que esto puede suceder. Hay varios métodos que vamos a ver en esta ocasión. La programación lineal. Bueno, en la programación lineal también se realizan operaciones de suma, resta, multiplicación y división. Son modelos ya preestablecidos para poder resolver problemas que se desarrollan dentro de una organización. Por ejemplo, en el momento de trasladar un producto de un almacén de materia prima a un departamento de producto en proceso. ¿Cuál es el camino más eficiente que debe de darse, ¿no? O del producto en proceso a producto terminado y del producto terminado al cliente final. Entonces, hay métodos de programación lineal que me van a permitir resolver ese tipo de problemas, ¿sí? En el tema número 8, que es el último que vamos a ver, es lo que les mencionaba yo del interés compuesto. Le llaman matemáticas financieras, pero bueno, son matemáticas aplicadas a las finanzas. ¿Qué es el valor presente? ¿Qué es el valor futuro? ¿Qué es una anualidad? Yo creo que más de alguno de ustedes ya sabe a lo que me refiero cuando hablo de valor presente, valor futuro, anualidades, amortizaciones, interés simple, interés compuesto, ¿verdad? Si ven los temas, pues son muy específicos. Hablamos de 4 temas en particular de manera general. El primero, pues, es funciones exponenciales y logarítmicas. Es importante con el ejemplo que vamos a ver hoy. El álgebra de matrices, resolver problemas a través de solución de ecuaciones, de sistemas de ecuaciones, perdón, a través de matrices. La programación lineal y las matemáticas financieras, enfocadas básicamente al interés compuesto. Ese es el programa, creo que ya está ahí en la plataforma. Si no,
se los voy a compartir en estos días que esté dándole yo seguimiento a la actividad que tenemos, que es mucha, ¿no? De estar subiendo toda la información a la plataforma. Bien. Bueno, ¿algún comentario sobre los temas que les comento, jóvenes, como los temas que vimos? No, ya no se estresaron tanto. Enrique Maltos, ¿no? No, yo no. Yo, por ejemplo, sí, al escuchar eso de anualidades y todo el rollo, la verdad no sé nada de eso. O sea, sé que las he escuchado, pero la verdad yo no, y con las tarjetas de crédito, pero no, nunca he tenido una tarjeta de crédito. Pero sé que es importante tener un historial crediticio. Y pues yo creo que sí me va a ayudar en ese aspecto a poder analizar más eso, porque tengo que tener mi historial, lo tengo que tener. Ese ya es el último tema, ¿verdad? Como vemos ahí en el programa, esperemos abordarlo también como debe de ser, en su momento cumplir con todo. Bueno, si no tienen algún comentario, pues me gustaría abordar el primer tema el día de hoy, que es el relacionado con las funciones exponenciales. Voy a remitirme al texto, jóvenes. Voy a tratar de pues hacer pues compartir luego con diapositivas vía PowerPoint, luego un pizarroncito donde haga algún ejercicio, luego a veces recurrir al texto para que no sea monótono la clase y podamos ver diferentes escenografías, ¿no? Porque a final de cuentas como que la escenografía en una sesión virtual es la que me despierta un poco porque pues es tedioso estar escuchando a una persona, en el caso particular, pues a mí que me estén escuchando y escuchando toda la hora va a estar pesado, y hablando de números, pues todavía yo creo que un poco más. Bueno, voy a compartirles el texto. ¿Ya ustedes ya lo tienen? ¿Sí lo ven? No. No, maestro. Ahora sí, ¿verdad? Ya, ahora sí. Bueno, el capítulo 5 trata las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿sí? Aquí el ejemplo que nos maneja el autor, pues es muy ad hoc o muy actual en cuanto a que nosotros estamos viviendo una situación como pues nunca imaginamos que sucediera. En el ejemplo que aquí nos presenta el autor, nos habla de los virus biológicos, la velocidad con que estos virus se expanden en la sociedad, entre las personas. Bueno, pues lo que sucede es que al igual que los virus biológicos se propagan a través del contacto entre organismos, dice aquí, también los virus de computadora lo hacen. Y no es porque hablemos de virus por la forma como se propagan, sino la manera como lo hacen a través de una función exponencial. Es decir, no se va a contagiar 1 y luego 2 y luego 3, no, sino a partir de 1 y 2 se pueden contagiar 9, 18 y 36, y de 36 brincar hasta 72, ¿sí? El número de contagios es exponencial. Hemos escuchado muchas de las veces esa expresión, ¿no? ¿Qué significa que es exponencial? Bueno, pues es lo que nosotros vamos a ver en este primer tema, ¿no? Dice, las funciones exponenciales, que este capítulo estudia en detalle, proporcionan un modelo plausible. Es decir, nos van a tratar de explicar cómo es que se multiplican tan rápido los contagios, en el caso de los virus. En el caso de las matemáticas financieras, el tema del interés compuesto es también exponencial, ¿verdad? Nosotros sabemos que el interés se multiplica, y no se multiplica de 1 en 1, sino se multiplica exponencialmente. Aquí tenemos en esta parte del capítulo el interés compuesto. El interés compuesto también es exponencial. Y al final, bueno, pues vamos a ver cómo ese se puede medir. Otro
concepto importante del crecimiento exponencial es el de la población. La población también lo hace de una manera exponencial, ¿verdad? Ustedes saben, por ahí en economía vieron autores, entre otros a uno llamado Thomas Malthus, donde él hacía una observación con respecto al problema grave que se estaba gestando en nuestra sociedad o en el mundo entero, puesto que él decía, la producción de alimentos crece de manera aritmética, es decir, se siembra una hectárea de maíz, por ejemplo, y se va a cosechar lo que esa hectárea de lo que esa hectárea de maíz sea capaz de producir. Y 2 hectáreas, pues van a ser, no sé si 5 toneladas por hectárea o más o menos, no sé cuántas. La otra hectárea también va a producir esa cantidad. O sea, van a ser sumas aritméticas. En cambio, decía él, la población tiene un crecimiento geométrico. No se multiplican de uno en uno, sino multiplican de manera geométrica. 2, 4, 8, 16, 32, 64. Ustedes saben que la población crece a una tasa determinada, pero esa tasa multiplica de manera exponencial el número de nuevos habitantes o de nuevos seres en una población determinada. Entonces, ahí está la aplicación de los conceptos de las funciones exponenciales. No es un tema únicamente desde el punto de vista matemático, sino que le vamos a dar aplicaciones en ciertos temas reales. Estudiar las funciones exponenciales. ¿Qué es una función exponencial? Dice, existe una función que desempeña una función importante no solo en matemáticas, sino también en finanzas, en economía y otras áreas de estudio, como ya lo vimos ahorita. Incluye una constante elevada a una exponente variable. Como el ejemplo que nos tiene aquí, f de x es igual a 2 elevado a la x. No se predispongan al ver números o al ver variables, y menos al ver ecuaciones, y mucho menos exponentes con variables, ¿sí? No vamos a resolver un sistema de ecuaciones que nos vaya a causar estrés, y no quiero que ahorita se estresen, simplemente vamos a entender qué significan, ¿sí? Aquí yo tengo una expresión que dice f y luego paréntesis x, y se lee f de x, ¿se acuerdan? F está en función de x, es decir, la función va a tomar valores dependiendo de los que tome x. Así, si dice aquí, f de x es igual a b elevada a la x, bueno, pues dependiendo del valor que tome x, va a ser el resultado al elevar b a esa potencia. ¿Estamos de acuerdo? Si b fuera 2 y x tomar el valor de 1, pues entonces f de x va a ser igual a 2 a la 1, va a ser 2. Si b fuera 2 y x fuera 2, entonces el resultado de f de x va a ser 2 por 2, porque es 2 a la 4. Si b es 2 y x toma el valor de 3, el resultado sería 2 por 2 por 2, es decir, el 2 multiplicarlo 3 veces por sí mismo, ¿verdad? Ese es el concepto del exponente, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ahora, esa es una función definida en x. ¿Qué características debe de tener b o el número 2, como les di yo el ejemplo? Bueno, b debe ser mayor que 0, porque si b fuera igual a 0, pues no tendría sentido esa expresión, ¿estamos de acuerdo? Es decir, b, si fuera 0, pues sería 0 a la x, pues es 0. No tendría ninguna explicación o no explicaría nada. Por eso nos dicen que b debe ser mayor que 0. ¿Y qué es un número mayor que 0? Bueno, pues a partir de el 0.0000 hasta que ustedes me digan cuál, 1, ¿verdad? Y luego .0000
2, y de ahí en adelante. Y nosotros vemos números, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Otro supuesto importante es que B debe ser diferente de 1. Si B fuera 1, entonces el valor de X no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque 1 elevado al cuadrado es 1, 1 elevado al cubo es 1, 1 elevado a la 10 es 1, ¿sí? Entonces, los supuestos de esta función exponencial son estos: que B sea mayor que 0 y que B sea diferente de 1. ¿Está claro? Sí, maestro. Ok. Sí, profe. Dice, y el exponente X debe ser cualquier número real. Los números reales, pues se acuerdan, son todos los números que están en la recta numérica, ¿sí? Desde menos infinito hasta más infinito, ¿sí? Todos esos números que aparecen ahí son los números reales. Entonces, X puede tomar cualquier valor, ¿sí? Incluso si digo los de la recta numérica, pues quiere decir que también pueden ser negativos. Híjole, profe, ya me empezó a fastidiar ese concepto de un exponente negativo. Bueno, pues no es tan complicado. Ahorita vamos a ver cómo se transforma un exponente negativo en algo muy simple. Bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, jóvenes? No, maestro, ninguna. Okay. Es muy importante no confundir la función exponencial, ¿sí?, con la función potencia. Porque si yo digo y es igual a 2x, esa es una función exponencial. Y la función potencia y es igual a x cuadrada. Es decir, tiene una variable, sí es x, pero tiene un exponente constante, que es el 2. En las funciones exponenciales, el exponente no es constante, es una variable, ¿sí? Esa es una diferencia. Si yo les digo y igual a x cuadrada, ¿es una función exponencial? No, no es una función exponencial. Una función exponencial sería si y es igual a 2 a la x. Es decir, el exponente es una variable y no una constante, ¿sí? Ahí creo que ya hay puntos que ustedes deben de ir anotando o subrayando aquí en la presentación, que son pues los supuestos que me hablan de que debe de cumplirse con B, ¿sí? Los subrayé aquí, yo los puse en negrito. Y el otro, pues que no se confunda lo que es una función exponencial con una función potencia, ¿sí? Bien. Cuando nosotros trabajamos con exponentes o con funciones exponenciales, puede ser necesario aplicar las reglas de los exponentes. No sé si las vieron el tetra pasado, pero aunque las hayan visto, las vamos a repasar en este momento, ¿sí? Son reglas muy sencillas que vamos a hacer unos ejercicios, se los voy a subir ahí en una tarea para que ustedes los hagan y vayan practicando con estas reglas de los exponentes. Fíjense lo que dicen las reglas de los exponentes. Son 8 reglas. La primera dice, si yo multiplico a elevado a la m por una a elevada a la n, el resultado es el mismo que yo haga a y sume los exponentes. Ustedes ahí en su cuaderno escriban a al cuadrado por a al cubo. Van a escribir a elevada a la 2 y luego una a elevada a la 3. Están multiplicando las variables a's. ¿Qué pasa con los exponentes? Como tenemos la misma base, es decir, la base es a, los exponentes se suman. Entonces el resultado de ese ejercicio debería de ser a, dijimos a la 2 y al cubo. Entonces el resultado debe ser a la 5, ¿verdad? Sumo los exponentes. 2 y 3 da 5. Si yo tengo x al cuadrado por x a la 5, ¿cuál va a ser el resultado? X a la 7. X a la 7. X a la 7, ¿verdad? Si yo tengo y a la 2 por y a la 4, el resultado va a ser y igual a la
6. A la 6. Bien, esa es la regla número 1. En ese sentido vemos la regla número 2. Cuando los elementos se están dividiendo, en lugar de multiplicarse, se está dividiendo a la m sobre a la n. ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes, en lugar de sumarse, se restan. Así, si yo tengo a la 4 sobre a la 2, el resultado va a ser a la 2. A la 2, ¿verdad? X a la 5 sobre X a la 3. Pues X a la 3. A la 2, perdón. X a la 2. ¿Sí? Ok. Bueno, ahora, la regla número 3. Si yo tengo dentro de un paréntesis un término a elevado a la m y luego se cierra paréntesis y eso se eleva a la potencia n, el resultado de eso es igual a multiplicar los exponentes, es decir, a la m por n. Así, si yo tengo a al cuadrado y todo eso elevado al cubo, pues va a ser una a elevada a la ¿qué? ¿A la 23 sería? No, se multiplican. A la 6. 6. A la 6. A la 6, ¿verdad? Se multiplican los exponentes. Aquí lo que estamos viendo, el juego importante, es lo que sucede con los exponentes. La base es la misma. Es distinto que yo les pusiera X y Y, porque son distintas las bases. Aquí la base es la misma, A y A, ¿sí? Entonces, cuando tengo un elemento elevado a una potencia y eso dentro de un paréntesis elevado a otra potencia, pues los exponentes se multiplican. Tenemos m por n. La regla número 4 me dice que si yo tengo un término a por b elevado a una potencia n, eso equivale a elevada a la n y b elevado a la n. Si yo tengo 4 por 5 elevado al cuadrado, pues eso equivale a tener 4 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Sí? Vean nada más lo que pasa con los exponentes y es el cumplimiento de la regla. La regla número 5, tengo dentro de un paréntesis una expresión o una fracción a sobre b elevado todo a la n, pues equivale a dividir a la n sobre b a la n. ¿Sí? 2/3 elevado a la quinta, pues equivale a dividir 2 a la quinta sobre 3 a la quinta. La regla número 6 me dice que cualquier número elevado a la potencia 1 es el mismo número o es la misma base. Si yo elevo a la 1, el resultado es a. Si yo elevo 3 a la 1, el resultado es 3. 4 a la 1, el resultado es 4. 5 a la 1, el resultado es 5. La potencia 1 no expresa ninguna multiplicación de la base por sí misma en ninguna cantidad. Y la regla número 7 dice que cualquier número elevado a la potencia 0 resulta en 1. Es decir, si yo elevo el 5 a la 0, el resultado es 1. Si elevo 3 a la 0, el resultado es 1. Eso ustedes lo pueden demostrar en su calculadora, ¿verdad? Eleven cualquier número a la potencia 0 y el resultado le va a dar 1. Luego hacemos esa explicación ya con un pizarroncito para que vean que es exactamente igual a 1, a 1 porque cualquier número dividido, si los exponentes se restan, pues me va a quedar un 0 en los exponentes y su división va a ser 1, pero bueno, a nosotros que nos baste que cualquier número elevado a la potencia 0 es 1. Y la regla número 8 es cuando les decía yo hace un momento que ya les voy a hablar de números con exponentes negativos. Bueno, pues si yo tengo un número o una base a elevado a una potencia negativa, eso lo puedo transformar a positivo. A elevado a la menos n es igual a escribir 1 sobre a la n. Ya el exponente negativo lo quité, ¿sí? Así si yo tengo 5 elevado a la menos 3,
¿cómo lo puedo expresar? 1 sobre 5 al cubo, ¿sí? Y ya puedo hacer esa operación de manera sencilla. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre las reglas de los exponentes, jóvenes? No, Yo creo que así con la ¿No? regla, pues la verdad es que se ve muy sencillo. Así de sencillas son. Si nosotros no dejamos de aplicar la regla, se nos simplifica lo que nosotros podamos tratar de hacer en alguna pues solución de algún problema algebraico, ¿verdad? Esas reglas, ténganlas ahí a la mano en sus apuntes, ya son con estos 3 conceptos importantes, ¿no? Hablamos de los supuestos de la función exponencial, la identificación de una función exponencial en contra de una función potencia, que no es lo mismo, y las reglas de los exponentes, que las tienen ahí como cuando en algún momento en la primaria teníamos las tablas de multiplicación, ¿verdad? A la mano para poder resolver las operaciones. Bueno. ¿Preguntas, jóvenes? No, profe. Okay. Bueno, aquí uno de los principios que nos trata de demostrar las funciones exponenciales es el del crecimiento de las bacterias. Está por demás decir que esta expresión que subrayo yo aquí, que dice nt es igual a 300, paréntesis 4/3 elevado a la t, pues es una expresión muy compleja, ¿no? Porque pues no sé qué significa t y por qué 300 y luego 4/3. Bueno, pues aquí el autor nos está diciendo que después de hacer varios estudios o varias pruebas con la información estadística recabada, se llega a la conclusión de que existe una relación en el cultivo de bacterias, ¿verdad? Expresado en una función exponencial. Es decir, nt, o sea, el número de bacterias están en función de los t minutos, ¿sí? Es decir, el cultivo de las bacterias se da en el tiempo, medido por minutos. Mientras más minutos pasen, pues más contagios va a haber o más proliferación de bacterias se van a dar. Ahora, nos está hablando de un número, 300. Bueno, obsérvese, este número es una constante, siempre va a aparecer en este modelito que estamos viendo aquí. Este es un ejemplo, jóvenes, no es algo que vayamos a tener que replicar luego. Simplemente es un ejemplo de un modelo exponencial. En este modelo exponencial aparece una constante que es 300 y luego aparecen otras 2 constantes que es el 4/3. Lo que me quiere explicar aquí el autor es que dependiendo del valor de t, que es el exponente chiquito que tenemos aquí a la derecha en la ecuación, ¿sí? Ese exponente chiquito es el que causa todo el problema de la exponenciación de las bacterias o el crecimiento exponencial de las bacterias. Mientras más minutos pasen, pues más contagio va a haber, ¿sí? Aquí tenemos una solución. Si queremos determinar nt cuando t sea igual a 0, bueno, pues acuérdense que cualquier número elevado a la potencia 0 es 1, y 4/3 a la 0, pues me va a dar 1. Por 300 el resultado va a ser 300. Quiere decir que 300 bacterias están presentes al inicio. Antes de que corra el tiempo, iniciamos con 300 bacterias, ¿sí? Cuando empieza a correr el tiempo, es decir, ya no es 0, sino es 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, el número de bacterias va creciendo. Y no lo hace de 300 a 301, o a 302, o a 303, sino crece de manera exponencial, ¿sí? Así, por ejemplo, si tenemos cuántas bacterias están presentes después de 3 minutos, es decir, sustituyo la t por el 3, y va a decir 300 por 4/3 elevada a la 3. Ese 4/3 elevada a la 3 multiplicado por 300 me da un número aproximado a 711.
por lo que casi 711 bacterias están presentes después de 3 minutos. Así que si ustedes le van añadiendo en lugar de 3, 8, 9, 10, 12 minutos, 60 minutos, el número va a crecer de manera exponencial. Es decir, el crecimiento de las bacterias es enorme, ¿no? No es a veces cuantificable en qué medida va a llegar a ser después de un cierto tiempo. Bien, ¿tienen alguna duda hasta ahí, jóvenes? Lo que significa el crecimiento exponencial. No, profe. No, ¿Está claro? profe, y esto me suena a una información que vi ahora con lo de la pandemia, Ajá, que antes decían que una persona, en la cepa pasada decían que una persona contagiaba a 3 personas, ajá. y ahora en la nueva cepa se supone que una persona contagia a 10 personas. Entonces, si una persona contagia a 10 personas se contagian 100 personas, o sea, ese es un ejemplo de manera exponencial. Sí, debemos de tener el número 1 elevado a cualquier potencia va a ser 1, ¿sí? O sea, si tú dices una persona elevado a la 10, pues 1 Ajá. elevado a la 10 sigue siendo 1. Okay. Necesitamos saber cuál es la base, no 1, a lo mejor es 10, ¿sí? Elevado a una potencia. La potencia puede ser 10 o puede ser 20, y la potencia puede ir creciendo, pero no por el número 10, sino por el tiempo. Sí, o sea, se le agrega una variable diferente, aunque los resultados nos dicen que uno contagia 10, es mayor que uno que contagia 3. Sí. Pero ahí necesitamos identificar qué variable es la que se utiliza para que me dé ese crecimiento exponencial. Y sí, así es. Esos 10 contagiados van a contagiar a más de 10 o a más de 30, sino el contagio va a ser mucho mayor. Pero sí es eso lo que estamos hablando aquí. Nos faltaría identificar la función exponencial. ¿Sí me explico? Aquí esta función exponencial empieza con 300. En el caso de la pandemia del coronavirus, pues debe de haber una ecuación que traten de ejemplificar cuál es el crecimiento de los contagios, y ellos bien saben que es exponencial. Nada más que para que nosotros lo comprendamos en términos generales, pues nos dicen así, ¿verdad? La cepa anterior contagiaba 1, contagiaba 3, ahora esta cepa es más fuerte, 1 contagia 10. Pero no nos dicen la función exponencial, que pues a lo mejor nos resultaría así como apocalíptica si la conociéramos. Sí, nos asustaríamos. Pues sí. Nos asustaríamos más de lo que a veces ya estamos asustados. Sí, eso sí es verdad. Bueno, vamos a ver ya para ir terminando el día de hoy, las gráficas de las funciones exponenciales. Ustedes vieron las gráficas de las funciones lineales. Esas gráficas de las funciones lineales pues son rectas, ¿verdad? O son curvas lineales, como se les llama. Aquí, si ustedes ven la gráfica, pues ya no son líneas rectas, sino son curvas, o llamamos curvas no lineales, ¿verdad? Las gráficas de estas funciones exponenciales pues tienen ciertas formas inequívocas, es decir, pueden ser de estos dos tipos que aparecen aquí. Una que ascienda de izquierda a derecha y la otra que descienda de izquierda a derecha. Todas van a tener estas formas, ¿sí? O una que crezca de izquierda a derecha o la otra que decrezca de izquierda a derecha. O bien alguien puede decir que crezca de derecha a izquierda, aunque la expresión natural es decir, desciende de izquierda a derecha. Sí están viendo la página, ¿verdad? Existen dos formas básicas para las gráficas de las funciones exponenciales. Estas dependen de la base incluida, es decir, de b. Si b es mayor que 1 o si b está entre 0 y 1. Es muy fácil al tratar nosotros de entender qué tipo de expresión sería si ya vimos la expresión de arriba, ¿no? Si b es mayor que 1, es decir, si es
2, 3, 4, 5. Y les doy esos números para no darles 1.5 o 1.75, que también son válidos, porque son mayores que 1. Pero si yo lo hago con una B igual a 2, bueno, pues me va a dar un número que elevado a una potencia X, lo voy a encontrar más rápido, ¿sí? Y luego elevado ese 2 a la 3, o la 4, o la 5, o la 6, pues me va a dar una expresión como esta, ¿sí? Una gráfica como esta. Y si fuera un valor entre 0 y 1, es decir, un número fraccionario, el resultado de la gráfica va a ser con una pendiente o una forma distinta, ¿sí? A la que tenemos aquí, es decir, va a descender de izquierda a derecha. Así, ustedes pueden hacer este ejemplo que aparece en la diapositiva o en el texto, con los datos que aparecen de X y de f de X, un medio a la X, pues van a encontrar los valores que vamos a tener aquí en esta tabla, ¿sí? Para hacer el ejercicio cuando X vale 0, pues vamos a tener que un medio elevado a la 0, pues me da 1, ¿sí? Y si X vale 1, pues un medio elevado a la 1, pues me va a dar un medio, ¿sí? Y si X vale 2, un medio elevado al cuadrado, pues va a ser igual a 1 por 1 entre 2 por 2, es decir, un cuarto. Entonces ya tengo yo aquí el 1, el 1 medio y el 1 cuarto. Si yo elevo el 1 medio a la menos 1, el resultado va a ser 2, ¿sí? Voy a poner 1 sobre 1, 1 sobre 1 medio, y va a ser extremo por extremo 2, medio por medio es 1, y va a ser 2 sobre 1, 2 va a ser 2, ¿sí? Igual, un medio elevado a la menos 2 va a ser igual a 4. Un medio elevado a la menos 3 va a ser igual a 8. Este resultado que está aquí, jóvenes, traten de resolverlos con las reglas de los exponentes, es decir, con la número 8, ¿sí? Traten de resolverlos con la número 8. Y les va a dar el resultado que aparece aquí, 8, 4, 2 y 1. Y una vez que los tengan, bueno, pues grafican sobre el eje de las X, 1, 2, y sobre el eje de las Y, 1, 2, 4, ¿sí? Es decir, cuando X vale 0, pues Y vale 1, por eso se intersecta en este punto. Cuando X vale 1, que es este punto de aquí, pues X vale 1 medio, perdón, Y vale 1 medio, es un punto a la mitad, entre el 0 y el 1. Cuando X vale 2, f de X vale 1 cuarto, es decir, un poquito más abajo del medio. Entonces, aquí ya tenemos estos 3 puntos. Y luego venimos, cuando X vale menos 1, f de X vale 2. Cuando X vale menos 2, f de X vale 4. Y cuando X vale menos 3, f de X vale 8. Ya tenemos una gráfica de una función exponencial que tiene una forma como que desciende de izquierda a derecha, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque B está entre 0 y 1, es decir, B vale 1 medio. Bien. ¿Cómo lo ven, jóvenes? Pues si nos guiamos en las reglas estas que nos acaba de explicar, yo creo que sí está bien. Pero sí, yo creo que necesito un poquito más de explicación en cuanto a la regla esa, la 6, perdón, la 7 y la 8. La 7 y la 8. Sí, eso de la que nos acaba de decir ahorita Mira, la regla 7 no tiene más que un resultado. Si tú elevas cualquier número a la potencia 0, te va a dar 1. Usa tu calculadora y ponle 4 y luego pones exponente elevado a la 0 y te va a dar un 1 resultado. 5, elévalo a la 0 y te va a dar 1. 10, elévalo a la 0 y te va a dar 1. Ahí no hay problema. En la regla 8, tú tienes un exponente negativo. Es decir, tienes a elevada a la menos n. Eso lo reexpresas o lo vuelves a escribir y te va a quedar que eso equivale a poner 1 sobre a la n. Imagínate que a es 2 y n es 2. El ejemplo es a elevado a la menos 2. ¿Cómo vas a elevar un número a la menos 2? ¿Qué expresión te va a dar? Lo puedes hacer con la calculadora, pero ¿cómo lo puedes convertir?
pues tú pones 1 sobre 2 a la 2, ¿sí? 1 sobre 2 a la 2, 2 a la 2 es 4, entonces el resultado va a ser 1/4, ¿sí? Ese es el ejemplo que tenemos aquí. Ahora, el ejemplo con el ejercicio que hacemos acá abajo, A no es 2, sino A es 1/2. Y la potencia menos n no es menos n, es, va a ser en este caso menos el valor que tome de aquí de la izquierda de esta tablita. X va a tomar estos valores, el -1, el -2 y el -3. Si toma el -1, ¿sí? Pues equivale a decir 1/2 elevado a la -1. Y 1/2 elevado a la -1 equivale a escribir 1 sobre 1/2, ¿sí? O sea, la expresión es 1 sobre 1/2. Y tenemos 1 sobre 1 sobre 1 sobre 2. Extremo por extremo, o si dice la regla de la tortilla, ¿no? ¿Se acuerdan que extremo por extremo y medio por medio? 2 por 1, 2, 1 por 1, 1. 2 entre 1, 2. Por eso me queda el resultado 2. ¿Sí? Sí, muy bien. Revisen ahí sus apuntes de no sé si lo vieron en el tetrapasado, pero déjenme reescribírselo para que no se me vaya eso hoy. 1/2 elevado a la -2. A la -2. Fíjense, a ver si alcanzan a ver esto. Creo que no, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver el ejemplo? Yo sí. ¿Sí? Más o menos sí se alcanza a ver. Sí, dice 1/2 elevado a la -2, ¿verdad? 1/2, aquí de este lado, aquí dice, o se ve al revés. Mire, Sí, sí se ve bien. 1/2 Sí, sí, sí se ve. elevado a la -2, ¿verdad? Esto lo puedo reescribir así, 1 sobre 1/2 al cuadrado. Lo puse en el denominador. Toda la expresión la puse en el denominador. Sí, para hacerlo positivo. De negativo lo pasé a positivo. Entonces, 1/2 elevado al cuadrado equivale a 1/4, ¿verdad? ¿Sí? Yes. Entonces, si yo divido 1 entre 1, pues es 1. O sea, esta expresión la puedo convertir a 1 entre 1. 1 entre 1 sobre 1/4, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, lo que hago es multiplico extremo por extremo. 4 por 1, 4. Y me queda en el numerador. Y luego 1 por 1, 1, y me queda en el denominador. 4 entre 1, pues es 4. Esa es como que la razón lógica del por qué. Así, esa es la operación. Aquí se hace. Háganlo ustedes con los otros dos, es decir, con el... Bueno, aquí tenemos otros ejemplos. Lo pueden hacer con estas de aquí o hacerlo con el que tenemos aquí. -1, -2 y -3. Y les va a dar 8, 4 y 2. ¿Sí? Y háganlo con estos que tenemos negativos también. Y les va a dar esos resultados. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, la próxima sesión ya aquí lo que nos falta es hablar acerca de la transformación de las funciones exponenciales, ¿verdad? ¿Cómo se pueden convertir las funciones exponenciales de una manera más simple para poder graficarlas o para poder expresarlas, ¿verdad?
Esto es no es muy complicado. Por ejemplo, utiliza la gráfica de y igual a 2 a la x para graficar y igual a 2 a la x menos 3. Bueno, pues nos da la explicación de que esta que está menos sombreada, la gris, es una f de x igual a 2 a la x. Pero si yo a esa función le resto 3, pues únicamente la gráfica se desplaza a la derecha, ¿verdad? Hay un desplazamiento a la derecha cuando le resto 3 unidades a la función. En cambio, cuando hago una expresión como la que está del lado Maestro, derecho. ahí no está ya reflejándose lo que usted está viendo. Ah, ya no se ve, ok. Bueno, No, ya no. nada más estaba explicando la parte final de lo que está en el capítulo para que pues le dieran una leída a lo que es la transformación de las funciones exponenciales. ¿Ahora sí se ve? Sí, ya se ve. Ok, aquí tenemos cómo se transforman. Es una manera gráfica como lo muestra aquí el autor, ¿verdad? Transformación de funciones exponenciales. Y luego también me habla aquí de una gráfica de una función con una base constante, que es esta que tenemos del lado izquierdo, que es como una U, ¿verdad? Esas funciones se ven con mucha frecuencia en los análisis económicos, ¿no? Esta es una función que tiene el comportamiento de los costos de producción. En microeconomía, no sé si se acuerdan que vieron las funciones de producción de costos y tienen forma de U, decrecen y luego crecen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de funciones son esas? Pues son estas funciones exponenciales con una base constante. Por ejemplo, y es igual a 3 elevada a la x al cuadrado, me parece que aparece ahí, ¿no? Sí, entonces, es ese tipo de expresiones. Yo pienso y creo que pueden ustedes realizar y graficar funciones exponenciales dependiendo del ejercicio que se presente, utilizando las reglas de los exponentes. Hay que hacer ejercicios, ya saben que en matemáticas no queda otra más que hacer ejercicios, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Nos queda el tema del interés compuesto. Me gustaría abordarlo en la próxima sesión. Es un tema interesante en función a que lo utilizamos nosotros todos los días. Esta es una función exponencial también. Nosotros tenemos aquí, por ejemplo, ¿cuánto vamos a pagar de intereses después de obtener el préstamo de una cantidad determinada? ¿Sí? El ejemplo que me da aquí es, suponga que se invierten o se prestan 100 pesos a una tasa del 5% compuesto, capitalizable cada año. Bueno, pues me está diciendo que esta expresión se puede dar en forma de una función exponencial. Es decir, si yo me vengo hasta la parte del número 1, olvidándome de todo lo anterior, pues yo diría que el monto compuesto, es decir, S, el valor futuro de un valor presente o de un capital P, al final del n número de años, que es un exponente que está aquí, va a ser el resultado de un factor, es decir, 1 más R. R va a ser la tasa de interés. Si yo quiero saber cuánto va a ser en un futuro, 100 pesos, ¿sí? Si ustedes sustituyen en esta fórmula que aparece aquí. Vamos a suponer que P es igual a 100. Paréntesis, 1 más. La tasa de interés que me muestra el ejemplo es del 5%. Bueno, pues yo como voy a utilizar decimales, este 5 lo expreso en decimales y equivale a 0.05. 5 lo divido entre 100 y me queda 0.05. Entonces, voy a sustituir aquí en la fórmula 1 más 0.05 y lo voy a elevar a el número de años que yo quisiera saber cuánto va a convertirse ese dinero. Si lo elevo a un año, pues va a ser 100 por 1 más 0.05 elevado a la 1. Eso va a ser igual a 100
por 1.05. 100 por 1.05 va a ser 105. ¿Sí? Pero, es decir, los 100 pesos en un año se van a convertir en 105 pesos. Pero si se hace en 2 años, pues va a ser 1.05 elevado al cuadrado. Y ese resultado multiplicarlo por 100. Son 3 años, 1.05 elevado al cubo, y eso se multiplica por 100, y así sucesivamente. ¿Sí? Ese es el interés compuesto. Ahora, ese interés compuesto dice capitalizable anual. Si nosotros queremos complicar esto, esa capitalización puede ser más de una vez al año, que en la realidad así resulta. Se capitaliza de manera continua. Casi todos los días se está generando intereses, es decir, interés sobre interés diario, no anual, como lo ve aquí el ejemplo. Por eso cuando nosotros vemos el resultado de una tabla de amortización y nos sorprende al decir, bueno, ¿y por qué está cobrando todo este interés y me estás diciendo que el interés es este? Ah, sí, pero es un interés anual capitalizable continuo o capitalizable diario. Y dices tú, híjole, pues me estás cobrando muchísimo interés, no el que aparece como promoción. Por eso la autoridad financiera agregó ese famoso CAT, ¿no? Es un costo anual total el que efectivamente se cobra. Bueno, hasta aquí terminamos nuestra sesión el día de hoy, jóvenes. Sé que no nos es suficiente una hora, pero pues ojalá haya sido de su beneficio y que hayan aprovechado este tiempo en el cual estuvimos conectados. Si tienen dudas, por favor, pregúntenme. Y en este momento ya los veo un poco cansados. Escríbanme, mándenme correos y a la verdad yo les contesto. Les voy a poner algunos ejercicios ahí en el día de hoy o mañana para que los resuelvan antes de que hagan las actividades correspondientes. ¿Sí? Muy bien, maestro. Gracias. Sí, profe, muchas gracias. Nada más les voy a pedir que enciendan sus cámaras para poder tomarles una fotografía y subirla como evidencia, por favor, jóvenes. Vamos a ver si aparecen por ahí. Pues lo más que se puedan, ¿verdad? Muy bien. Es todo, jóvenes. Muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, maestro. Gracias, buenas noches. Hasta luego, maestro. Igualmente, maestro. Maestro, Bye. de tarea para esta semana, ¿sí va a venir cargada en la plataforma? Sí, yo mañana voy a ver si ya la pueden tener ahí. Pero va a ser que una actividad o un score. Creo que va a ser un score, no sé, es lo que estamos esperando por la Academia de Matemáticas 2. Estoy esperando que me manden esa información. Ok, muy bien. Ustedes saben más que yo de eso, jóvenes. Pero por ahí va a ir, ¿sí? Yo porque sí tenía la duda de eso. Sí, creo que va a ser eso. Eso me dijo el maestro, el responsable de la academia. ¿Sí? Ok, muy bien, maestro. Ándale, pues. Muchas gracias. Que descansen, buenas noches. Mucho gusto. Maestro, va a ser evaluación de diagnóstico, como las otras materias. Sí, yo creo que mañana ya está ahí. Ok. Ya mañana va a estar ahí publicada. ¿Sí? Ok. Ándale, pues. Que descansen, buenas noches. Que estén bien, hasta luego. Buenas noches.